Queridos hermanos, el día de hoy vamos a meditar en la lectura de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Primera de Corintios capítulo 1, 26 al 31. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, todos sabemos que Dios llamó a Noé para que construyera el arca. Noé creyó en la palabra de Dios, después fue testigo de todo lo que Dios hizo a través del agua, fue testigo de cómo Dios salvó a su familia, y después de eso Noé cayó y dice la palabra de Dios que se emborrachó. Dios también llamó a Abraham de un pueblo de idólatras, un pueblo pagano, para bendecirlo a él y también para que fuera de bendición para las generaciones siguientes. Dios llamó también a Sansón para que le sirviera, y aún así Sansón cayó en las manos de Dalila, la prostituta. Dios llamó a Jonás para que anunciara la palabra, la buena noticia en el pueblo de Nínive, y Jonás se negó a ir. Dios llamó también a Moisés para que guiara la liberación del pueblo hebreo de Egipto, y Moisés, como todos sabemos, puso excusas. En ese tiempo, si se pudieran checar los antecedentes penales de Moisés, le hubiera salido en su historial que asesinó a un hombre. Aún así, queridos hermanos, Dios decidió verlo con ojos de misericordia y llamarlo para bendecirlo y para que fuera de bendición para otros. Dios llamó a Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Saúl estaba lleno de envidia, pero aún así Dios lo llamó para que cuidara de su pueblo, para bendecirlo y para que fuera de bendición para otros. Dios llamó a David para que derrotara al soldado Goliat del pueblo de los filisteos. Y después de que Dios lo llamó y lo usó y lo bendijo, David deseó la mujer de su prójimo, cometió adulterio, cometió asesinato, violó cada uno de los 10 mandamientos, pero aún así Dios lo llamó para bendecirlo y para que fuera bendición para otros. Y el versículo 26 en esta mañana, miren cómo Pablo se acerca a nosotros. Pablo nos dice en el versículo 26, consideren, hermanos, su llamamiento. ¿A qué se refiere cuando nos dice que consideremos nuestro llamamiento? Que consideremos nuestras responsabilidades en la vida, que consideremos nuestra vocación en la área en la que tú te desarrollas todos los días. Pablo dice, considera tu llamamiento o su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice según los criterios humanos? Según los criterios de la carne, según los criterios del mundo, según los criterios que dictan esta sociedad.
No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Y además Pablo dice, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Querido hermano y hermana, la mayoría de los hombres y mujeres que Dios llamó para bendecir eran personas comunes y corrientes. Si vemos más a detalle, eran hombres y mujeres con trapos sucios, con pecados, con fracasos, con mala reputación. Y aún así, Dios los llamó para bendecirlos y para que fueran de bendición para otros. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Lucas capítulo 5, este es un versículo muy famoso que seguramente lo conoces. Jesucristo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Querido hermano y hermana, Dios busca a pecadores. Dios llama a pecadores. Por eso, este día yo estoy aquí. Dios busca a pecadores. Dios llama a pecadores. Por eso este día tú estás aquí. Porque Dios busca y llama a pecadores, como tú y como yo. Por eso tú estás aquí en esta mañana. Porque Dios, escúchame bien, en su misericordia te ha visto con compasión y te quiere bendecir. Así como bendició a aquellos hombres en el pasado. Dios sabe que necesitas de Él. Por eso te trae cada domingo a su iglesia. Ahora, ¿qué diferencia hay entre tú y los hombres que Dios llamó para que le sirvieran? ¿Qué diferencia hay entre los del pasado y entre tú y yo? Solamente hay una diferencia. La única diferencia es que a ellos los llamó en el pasado y ahora a ti te está llamando para bendecirte en el presente. Esa es la única diferencia, pasado y presente. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué tenemos en común tú y yo con esos hombres de Dios del pasado? Tenemos mucho en común, pero una de las características que tenemos en común es que ellos no querían seguirlo. Algunas veces lo seguían y algunas veces no lo seguían. Algunas veces lo seguían con mucha emoción y al otro día se echaban para atrás. Eso es algo que sigue pasando hasta el día de hoy en la vida de todos los cristianos de todo el mundo. Aquí nadie se escapa. Eso es familiar para cada uno de nosotros porque seguramente tú y yo en algún momento hemos conocido a alguien que ha estado con el amor de Dios y el deseo de servir a Dios y de repente se aleja de la iglesia. ¿Conoces a alguien que ha estado así? ¿Conoces a alguien que ha estado firme en la fe y dedicado a la misión de Dios y de repente, después de un tiempo, se enfría y se empieza a alejar de la misión de Dios? Querido hermano, déjame darte una noticia. Eso no es nuevo. Eso ha pasado y seguirá pasando. Eso pasa dentro del pueblo de Dios y va a seguir pasando hasta que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia el día de la resurrección. Eso va a seguir pasando. Los hombres de Dios en el pasado, cuando Dios los llamaba, ponían excusas. Y lo podemos ver en toda la Biblia. Los hombres y mujeres del presente, cuando Dios los llama, ponen excusas. Y seguramente has escuchado, o seguramente ha habido personas que de repente usan cierto tipo de, dijéramos, razones por las cuales no pueden servir en la iglesia. Al menos en mi experiencia yo he conocido y he escuchado algunas formas en las cuales las personas se acercan. Y dicen, por ejemplo, pero pastor, ¿cómo yo le voy a servir a Dios si no tengo facilidad de palabra? Me pongo nerviosa al frente. No sé leer bien español. No sé leer bien en inglés. Tengo hijos que cuidar.
No tengo tiempo porque mi trabajo me exige mucho. Pastor, me gustaría ayudar, pero en estos días estoy bien ocupado. Pastor, el domingo es el único día que tengo de descanso. Pastor, me gustaría ayudar, pero lamentablemente esa persona no me cae bien. Esa que está ahí. Con mucho gusto ayudaría, pero si no estuviera ella ahí o él ahí. Querido hermano y hermana, déjame darte una noticia. ¿Estás listo? Todas las excusas habidas y por haber, Dios las ha venido escuchando por miles de años. Todas las excusas ya las conoce. Todas las excusas ya las conoce. Si tú conoces a alguien que alguna vez ha dicho eso, o si tú en algún momento dijiste eso, déjame darte la solución. La única manera de poder ser libre de todas esas tareas que te abruman en tu vocación o en tu vida, esas responsabilidades que no te dejan servir a Dios como quisieras, están precisamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios te da las fuerzas. La palabra de Dios te da el tiempo para poder servir con alegría, con pasión y con gozo. El secreto para poder tener tiempo para servir a Dios sirviendo a tu prójimo es acercándose a Dios. Escuchar a Dios a través de su palabra. Saber lo que Dios quiere decirte a través de su palabra para tu vida, para tu vocación y para tu diario vivir. Mira lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 6. Aquí Jesucristo hablando con respecto a las preocupaciones de cada uno de los seres humanos. Mira lo que dice: su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Escucharon bien aquí? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas les serán añadidas. Vamos a volver a leer el versículo 26. Mira lo que dice: consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. ¿Quién es hijo aquí o tiene sangre azul, como se dice comúnmente? Nadie. Yo creo que nadie. Sería muy difícil. Pero, hermano y hermana, efectivamente, no somos sabios, ni poderosos, ni nobles. Pero cuando Dios te llama, déjame darte una noticia. Cuando Dios te llama, te da sabiduría para entender cosas que antes no entendías. Y seguramente tú estás de acuerdo conmigo en esto, porque te has dado cuenta cuando escuchas la palabra de Dios, cuando Dios te habla, Dios te da sabiduría, Dios te abre el entendimiento para poder ver a Dios y por ende tu vida. Dios te da poder en su palabra también para ahuyentar el diablo de tu vida y la vida de tus hijos. Pero también Dios te da nobleza, haciéndote hijo del rey, haciéndote hijo del rey de reyes y señor de señores. Mira lo que dice el versículo 27. Sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Querido hermano y hermana, así como Dios eligió a todos esos hombres del Viejo y del Nuevo Testamento, así Dios te eligió a ti. Así Dios te sigue eligiendo a ti y así Dios te sigue llamando a ti. Así como Dios eligió a esos hombres y mujeres débiles, siendo pecadores, así Dios te elige a ti, siendo débil y siendo pecador. ¿Para qué? Para avergonzar, dice la palabra de Dios, para avergonzar al mundo. ¿Qué quiere decir esto?
para avergonzar a los que no tienen fe y se sienten fuertes para que ellos sean avergonzados. Ahora, la pregunta es, ¿sean avergonzados por ti? No, para que sean avergonzados por el que vive en ti. Para que sean avergonzados por la sabiduría de Dios en ti. Para que sean avergonzados por lo que Dios hace a través de ti. Versículo 28. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. ¿Qué nos dice este versículo 28? ¿Qué nos dice Pablo aquí? Nos dice que Dios, escúchame bien aquí, nos dice que Dios aquí no me llamó por ser inteligente, no me llamó por ser muy guapo, no me llamó porque tengo un buen trabajo, no me llamó porque me porto muy bien, no me llamó porque quiere mis ofrendas, porque al final Él es dueño del oro y la plata. No me llamó porque soy una buena persona. El apóstol Pablo nos dice que Dios me llamó y te llamó a ti y a mí por pura misericordia. Dios te llama a ti y a mí cada domingo para venir a su casa por pura misericordia. ¿Y sabías que la palabra misericordia, muchos de ustedes ya lo conocen y lo saben porque lo han escuchado de mí anteriormente, pero la palabra misericordia está compuesta de dos palabras: miseria y corazón. Si la palabra de Dios dice que nos llama a ti y a mí por pura misericordia, la palabra de Dios nos está diciendo que Dios ve la miseria de mi corazón y tiene compasión de mí. Por eso me llama y por eso te llama a ti a servirle. Por eso te llama a ti y a mí a servirle. Porque ve la miseria en nuestro corazón, la necesidad de tener a Dios en nuestras vidas. Por eso nos llama. Por eso te paras en la mañana para venir a la iglesia. Por eso tus papás te traen a la iglesia los domingos para poder escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, tiene misericordia de tu papá, de tu mamá y de ustedes también como niños. Por eso venimos a la iglesia. Dios te llama para que el nombre de Él sea glorificado en ti y en mí. Versículo 30. Mira lo que dice Pablo y cómo termina. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido nuestra justificación. Hermano, ¿escuchaste bien lo que dice la lectura? Gracias a Dios, tú ahora puedes tener sabiduría. Gracias a Dios, ahora tú puedes ser justificado. Gracias a Dios, ahora tú has sido santificado. Gracias a su palabra, gracias a lo que Él hace en tu vida y en la mía. Ahora puedes decir confiadamente, soy un hombre perdonado. Ahora puedes decir confiadamente, soy una mujer perdonada. Ahora puedes decir confiadamente, cada vez que escucho la palabra, Jesucristo me santifica y me lleva de gloria en gloria. ¿Qué es lo que está pasando en esta mañana? El Señor te está santificando a través de su bendita palabra. Dice Pablo, pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido nuestra redención. Nuestra redención. Querido hermano y hermana, ahora puedes decir, por Jesucristo soy redimido. No más culpa. No más culpa. No más culpa acerca de tu pasado. No más. No más culpa acerca de los trapos sucios que tienes en el pasado. Gracias a Jesucristo, no más culpa.
gracias a Jesucristo, hoy tú y yo somos un hombre, somos una mujer y somos niños redimidos. No más culpa por nuestro pasado. No más. Escúchame bien otra vez. No más culpa por tu pasado y tus errores. No más culpa por lo que hiciste en el pasado y que te sigue lastimando. No más. No más. No más. Gracias a Jesucristo eres un hombre y una mujer redimida. Un hombre y una mujer completamente redimida por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Y por qué Cristo te ha redimido, te ha santificado? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué Jesucristo te ha dado sabiduría? ¿Para qué? Pues el versículo 31 nos dice la respuesta. Por eso la necesidad de poder leer la lectura bíblica. Por eso es importante que podamos leer la palabra de Dios, porque en el versículo 31 está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloríe en el Señor. El que se gloríe en el Señor. Querido hermano, el que se gloríe en el Señor. ¿Puedes leerlo conmigo? El que se gloríe en el Señor. Y eso es lo que Jesucristo quiere hacer en tu vida. Esa es la razón por la que Cristo te levanta en la mañana y te trae a su casa. ¿Para qué? Para que recibas todos los dones que Dios tiene para ti. ¿Para qué? Para que si hay algo en el cual nosotros nos podemos gloriar, lo único que pudiéramos hacer es glorificar su nombre o gloriarnos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.